Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. ¿Qué tal, amigos y amigas, amigues todos de Tónica Replicante? Segunda temporada, segundo programa, hoy de nuevo con invitado. Ya es la segunda vez que tenemos invitado presencial en nuestra Tónica Replicante. La primera, Ges Lavado, a la que aprovecho para saludar porque seguro que nos está escuchando. El segundo, en siguiente lo presentamos, pero querido Beto Zúñiga, ¿cómo estás? Como siempre, mi querido Javi, muy contento y más porque tenemos un nuevo invitado. Entonces, promete. Es un invitado al que yo tenía muchas ganas de saludar, hace muchísimo que no veo y que tengo y tenemos mucho que hablar con él, porque nos puede hablar de muchas cosas, nos puede hablar de teatro, nos puede hablar de cine social, cine documental social, nos puede hablar de formación y nos puede hablar también de algo sobre lo que él tiene una gran pasión, pero eso lo trataremos al final. Pablo Rojero, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí, de saludarte, de volverte a ver, aunque sea virtualmente. Qué palabra más de señor mayor virtualmente, por otra Sí, parte. señor. Pero bien, muy contento de estar aquí y de estar con vosotros. Estás igual, tío. Estás igual, no cambia, no pasan los años por ti. No sé si es la Espera, penumbra esa en la que te estoy viendo, pero no pasan los años. yo creo que domino el claroscuro lo suficiente como para, como para disimular ciertas cosas. Sí, te lo agradezco, te lo agradezco. Bueno, rápidamente les cuento que Pablo es una persona muy inquieta. Bueno, compartimos un año de comunicación audiovisual en Segovia, pero él se licenció por la Universidad de Barcelona en 2003. Él es de Madrid y está residiendo en la zona de influencia de Barcelona. Ha trabajado para compañías como el Teatro del Común, que recibió un premio Max Nuevas Tendencias en 2004. A partir de 2007 comenzó una carrera dentro del ámbito del documental, primero como editor, grafista y posteriormente como realizador, con un mediometraje y luego La misma piedra sobre el trastorno bipolar. En 2010 se instala en Barcelona, donde hace su primer documental para televisión, Flores para Pedro, estrenado en el canal 33. Allí en Barcelona combina su labor docente en diferentes escuelas audiovisuales con otros proyectos. En 2014 participa en Vencidos, proyecto transmedia que incluye un largometraje documental del que es editor y co-guionista. En 2015 estrena de la mano de Inicia Films el documental Welcome Home, rodado entre Barcelona y Los Ángeles, y participa como co-realizador y coordinador en el documental Temps de Can Vies. Y demás, a partir de entonces, realizador y editor freelance, con trabajo docente, clases de fotografía analógica, cine documental o narrativo audiovisual en diferentes cursos de grado medio y superior. Continúo, que todavía, si es que aún nos vamos haciendo mayores, Pablo, Ya también te ves. lo digo. Entonces vas acumulando ya aquí material. En 2020 estrena junto a la periodista Clara Barbal el largometraje documental El coste de la fruita, sobre las vidas de los trabajadores temporeros en las comarcas agrícolas de Lleida. En 2001 entra a formar parte como socio de la cooperativa audiovisual Cámeres y Acción, productora audiovisual que promueve procesos de transformación colectiva a partir de herramientas audiovisuales y el trabajo con grupos de personas en riesgo de exclusión. Y Beto, si te parece, yo creo que voy a empezar por el final, porque me parece un trabajo precioso este. Pablo, cuéntanos esta productora, cómo la ponéis en marcha, con la experiencia del baje que tú tienes siempre asociado al cine documental social o lo social. Vamos, que eso es algo que no me extraña conociendo un poco como te diría de conocer. Pero cuéntanos un poco en qué estás ahora, qué estás haciendo ahora. Pues mira, os explico. Hace ahora 2 años, un poquillo más, después de una época trabajando como freelance y, bueno, en proyectos después de la crisis COVID, etcétera, etcétera, eh, desde Cámeras y Acción, que se me propone incluir, añadirme o sumarme al equipo. ¿Qué es Cámeras y Acción? Pues Cámeras y Acción es, como bien dices tú, es una productora, tenemos como varias patas y Cámaras de Acción viene del audiovisual más militante y asociativo. De hecho, somos cooperativa actualmente, pero se inició como asociación, con todos los pros y contras que eso tiene como marco legal, digamos, a la hora de desarrollar proyectos. Y finalmente se da el salto, se hace cooperativa y a posteriori es cuando, bueno, pues David Lotine, que es una persona con quien ya había trabajado en otras ocasiones, me pregunta si estaría interesado en sumarme al proyecto como realizador y, bueno, para aportar o sumar miradas e intentar
pues bueno, a diversificar el equipo y ampliar el equipo, un poco refundar. O sea, tenéis que pensar que es subrayado lo de después de la crisis del COVID porque es una cooperativa pues pequeñita que sobrevivió al COVID como pudo, pues como la mayoría de nosotras. Y entonces en ese punto pues me atrevería a hablar de que se produjo como una refundación, ¿no? de lo que es Cámeras y Acció. ¿Qué hacemos en esta cooperativa? Pues eso que tú has explicado también, que es promover procesos de transformación en colectivos en riesgo de exclusión. Esto no somos los únicos que lo hacemos, lo hace más gente, lo que pasa es que nosotros nos diferenciamos porque utilizamos herramientas audiovisuales, ¿sí? Es decir, vamos, por ejemplo, a un colegio en el que hay un interés en hablar del acoso escolar, del bullying, etcétera, etcétera, y proponemos un taller formado por varias sesiones en los que, pues, básicamente a base de interactuar y de dinámicas de grupo con los adolescentes, intentamos saber cuál es un poco cómo se mueve el grupo con este tema, cuáles son sus inquietudes, si han pasado por episodios de acoso escolar en este caso, etcétera, etcétera. De esta manera, les invitamos a abrir un proceso de reflexión en forma de pieza audiovisual, es decir, hacer por ejemplo, un videoclip sobre el tema, hacer, por ejemplo, un corto documental sobre el tema, hacer un corto de ficción sobre el tema. Depende de las horas de que dispongamos con cada grupo, de las propias dinámicas de cada grupo, que ya sabéis que los adolescentes pues son bastante volubles y tal. Bueno, pues depende de diferentes factores, sacamos adelante un tipo de proyecto u otro, siempre nosotros, digamos, al lado de ellos, no delante ni detrás, simplemente al lado, acompañando e intentando que el resultado final refleje todo lo que se ha visto en el proceso. Al final, nosotros siempre decimos que el vídeo resultante no es ni la mitad interesante de lo que ha sido el proceso, pero sí que es verdad que mola, ¿no? Que lo refleje, que pues cuidar ciertos aspectos que los chavales a lo mejor pues por desconocimiento o por inexperiencia no tienen en cuenta. Ahí estamos nosotras para, bueno, acotar un poco, poner, ayudarles básicamente a sacar adelante esto. Qué interesante, Pablo. Fíjate que nos escucha una cantidad importante de diferentes personas de distintos países. Me refiero, pues, países de Latinoamérica, países de otros lugares de acá de Europa, etcétera, etcétera. Y para poner un poco en contexto esto que nos estás platicando, quisiera preguntarte, ¿cuál es como la característica de una cooperativa? O cuando hablamos de una cooperativa que produce, ¿de qué cuál es la diferencia con una compañía productora tradicional, por ejemplo? ¿O cuál sería el rasgo distintivo? Tirando de trazo gordo y simplificándolo bastante, la esencia o el hecho diferencial de una cooperativa, al menos aquí en España, tal como se entiende, es que está formada por socios trabajadores, personas que forman parte, son asalariados de la cooperativa, pero con una estructura horizontal y no vertical, ¿sí? Es decir, pues nosotras somos 5 personas, una persona de administración y el resto pues con diferentes perfiles asociados al audiovisual, y esas 4 personas somos los socios y socias de Cámeras y Acció y tomamos las decisiones en conjunto. Si es verdad que pues, por experiencia, por antigüedad, por perfiles y tal, pues siempre hay personas que tiran del carro más en un sentido y personas que tiran más del carro en otro. Yo, por ejemplo, mi perfil tiene más que ver con lo puramente audiovisual en cuanto a pues, la edición, sobre todo, la dirección de fotografía, cosas así. Y tenemos pues, una compañera que está más vinculada a temas de guión, otro compañero que está más vinculado a temas tecnológicos, otro compañero que está más vinculado a temas organizativos, y así entre las 4 vamos sumando. Y luego tenemos esta persona de administración que no es socia de momento, pero eso, entre las 5 pues vamos sumando y tirando para adelante una empresa, pues al final una empresa como otra cualquiera con esa diferenciación. Mola decir esto de no tenemos jefes, nosotros somos los propios jefes, ¿no? Es como un eslogan así para sacar a relucir,
Pero bueno, es eso, ¿no? En realidad no es que no haya jefes, sino que todos somos jefes. Claro. Has realizado muchos trabajos documentales. Hablemos de este último, el que haces con Clara Barbal, el coste de la fruta, además, porque ahora hemos visto todos Alcarrás y hemos visto la fruta, hemos visto el entorno catalán, pero cuéntanos un poco qué quisiste plasmar en un documental como este en el que reflejas la vida de los temporeros en las comarcas agrícolas de Lleida, en las situaciones en las que trabajan, básicamente. Sí, esto viene de... Nos tenemos que ir a finales de 2017, principios de 2018, que es cuando Clara Barbal, que había participado como alumna en un taller de cine documental precisamente que daba yo, me plantea, habíamos ido manteniendo contacto y en un momento dado ella quiere acercarse a esta problemática, a este tema de los trabajadores temporeros en Lleida, pero nota que le falta experiencia, herramientas y me propone codirigir un documental. Y como casi todo en esta vida, lo que era una cosa así más o menos sencillita y cortoplacista y tal, pues se fue, y como pasa más todavía en el cine documental, aquello se fue complicando y nos fuimos enredando cada vez más por necesidad, por gusto, porque no nos quedaba otra. Al final fueron 2 años de seguimiento, intermitente, evidentemente, porque es un documental autoproducido, eso quiero ponerlo sobre la mesa porque me parece bastante relevante que Clara Barbal y yo prácticamente somos los únicos artífices de este documental, hemos tenido colaboraciones estupendas, evidentemente toda la gente que sale en él y que da su testimonio detrás de la cámara también, pero quiero decir, no ha habido ninguna productora, utilizábamos mi cámara, lo hemos montado con mi ordenador, íbamos en el coche de Clara, quiero decir, ha sido todo como muy... aquí en Cataluña dicen con una sabata y una espardeña, ¿no? Pues eso, con lo opuesto. Sempre et trobes el mateix paisatge d'abans o després de la batalla. I la sensació de veure un món irreal de tan real que arriba a ser. Entonces, básicamente, pues a partir de ahí iniciamos un primer proceso de documentación a nivel personal, de empaparte del tema, ¿no? Que comentabas el otro día con Ges, que era una parte del proceso que muchas veces queda invisibilizada, esta documentación que uno o una tiene que llevar a cabo para convertirse en un pequeño experto sobre el tema, sin dar lecciones a nadie, pero para no patinar y no pisar donde otros han pisado antes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, después de ese proceso, Clara la verdad que venía aprendida de casa, porque es periodista, porque conocía el tema, porque ha vivido mucho tiempo en Lleida, etcétera. Y eso nos facilitó bastante, digamos, el primer camino a trazar. ¿Qué pasó? Que nos encontramos con que la primera dificultad y la más gorda que teníamos era que mucha gente quería hablar con nosotros, pero no ponerse delante de la cámara. Claro, eso justo era lo que te iba a preguntar, Pablo. Hay una cantidad interesante de testimonios, pero ¿cómo consiguen esos testimonios? ¿Y quién sí decide hablar y quién no? Ahí es eso justo hablando de los testimonios que tienen ahí, que son muy valiosos, pues también cómo logran que estas personas se atrevan a dar su testimonio. Eso es lo que me parece como muy valioso, pero yo creo que sí hay esto que estás mencionando que me encantaría que nos lo compartieras. Sí, yo creo que hay que ser muy consciente de quiénes somos, a dónde venimos, de dónde venimos y a dónde vamos y a quién tenemos enfrente cuando ponemos una cámara. La vulnerabilidad de las personas migrantes que trabajan la fruta en Lleida a nivel legal, social, etcétera, es enorme y entonces al poco tiempo de estar allí ya lo notas, lo percibes, lo sabes de alguna manera. Siempre, además, yo lo llevo a cabo, predico con el ejemplo y lo digo siempre en las formaciones que doy. A cualquier sitio al que se vaya a grabar hay que ir antes sin cámara para ver el ambiente, para moverte, para... Claro. Y me atrevería a decir en según qué entornos incluso para que te vean, para que se queden con tu cara y que empieces a formar parte de alguna manera del paisaje, etcétera. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, para que veáis, una de las cosas que más les preocupaba a la gente que entrevistábamos o que queríamos entrevistar era
dónde se iban a ver esas imágenes. Y Claro. porque a ellos lo que les avergonzaba o lo que les preocupaba mucho era que su familia en África pudiera saber en qué condiciones estaban viviendo y trabajando ellos en España. Y esa vergüenza, el verse en esa situación tan frágil y tan alejada de lo que habían sido sus expectativas cuando vinieron a Europa, pues dificultaba enormemente, claro, el proceso de entrevistar. De hecho, es verdad que hay muchos testimonios, pero nosotros queríamos que fuera mucho más coral y no lo conseguimos. Es una espinita que nos quedó clavada, pero al final creemos que los principales testimonios, los 3 protagonistas que tiene el documental, dan suficiente representatividad a todo el colectivo. Los blancos no quieren este trabajo de campo. Hay algunos de ellos, pero muy pocos. Y nosotros africanos que trabaja este trabajo. Veiem documentals sobre Àfrica, sobre les condicions de vida que hi ha en alguns països. Però la pantalla de la televisió actua com a membrana. Este documental está en Filmin, ¿verdad? Este documental está en Filmin, sí, señor. ¿Y cómo consigues que que Filmin te lo distribuya? Porque, a ver, no es fácil, entiendo. Bueno, hace tiempo que no nos vemos, pero yo puedo ser bastante pesado. No sé si ya lo era. Tienes aquí hablando con uno que también es muy pesado. Estás Ha con conseguido otro que le es distribuyan los pesado. documentales en sitios insospechados. Sí. Con el tiempo uno va perdiendo la vergüenza, como decía antes, también un poco por necesidad, ¿no? Eso es. Yo había trabajado con personas, digamos, que sí que habían conseguido vender documentales a Filmin o que la distribución de sus productos los hiciera Filmin. Me pasaron un contacto y digo que soy muy pesado porque, bueno, empezamos con el típico mail de hola, ¿qué tal? Me presento, no sé qué, y luego aquello fue un goteo de siempre buenas palabras, pero bueno, pues balones fuera, sí, nos lo miramos. Entonces, bueno, pues Claro. lo que hay que hacer con estas cosas, ¿no? Lo que te enseña la experiencia es no soltarlo y venga, y otra, y ¿qué? ¿Te lo has podido mirar? Y Claro. sientes que tan pesado, pero te lo has podido mirar. Y lo digo, además, subrayo todo esto porque el mail de confirmación que yo recibí finalmente para decirme que sí que nos aceptaban en el catálogo de Filmin y nos incluían, comenzaba con algo así como un bueno, vale, o un vale, Pablo. Era como bastante claro de, hemos entendido, está todo bien, deja de hostigarnos. Entonces, Claro. esta fue mi estrategia comercial, insistir al final. También porque te da mucha tranquilidad cuando te gusta lo que has hecho. A mí no siempre me ha gustado lo que he hecho. Creo que El Cos de la Fruita es probablemente el documental que más satisfacción me ha dado viéndolo terminado. Como tantas otras personas, intento no volver a verlo para no pensar en todo lo que cambiaría ahora, evidentemente, pero que el proceso de montaje hay que cerrarlo en algún momento. Pero sí, yo lo defiendo más tranquilamente y más alegremente porque sé que vale su peso en oro, por así decirlo, no porque lo hayamos hecho nosotras, Clara y yo, sino porque, primero, lo hicimos en un momento en que todavía no existía Alcarràs, es decir, cuando nosotras nos estábamos empezando a montar, Carla Simo estaba rodando. De hecho, sabíamos que se estaba rodando Alcarràs cuando estábamos, digamos, saliendo de Lleida y no existía un acercamiento audiovisual a este tema, ni en clave de ficción ni en clave de no ficción. Entonces, ser quien pone la primera baldosa, quien pisa primero, yo creo que también es importante. Y por eso yo insisto mucho. Cuando tengamos una idea, pensemos si esa cosa que se nos ha ocurrido, que nos parece brillante y maravillosa, no se le ha ocurrido a 15 personas antes o a 50 a la vez, que suele suceder. Y además, con el boom de creación audiovisual que hay en los últimos años, es muy difícil que haya un tema sin tratar. Y a nosotros nos sorprendió que el caso de Los Temporeros, más allá de reportajes puntuales, tenía
y con esto ya voy cerrando el tema, que me estoy enrollando mucho, tenía como un pico informativo, pues cuando se produce toda la llegada de los temporeros al inicio del verano, finales de primavera, todas las teles cubren porque llegan a los pueblos, entra un montón de gente de golpe, eso genera tensiones, las administraciones diferentes se van pasando la pelota, eso genera más tensiones, etcétera, etcétera. Y fuera de ese pico informativo no había nada, había reportajes, todo desde el periodismo, pero queríamos darle un toque más, más cine documental, y de hecho, si lo habéis visto, y sin destripar mucho para la gente que no lo ha visto, el documental se apoya bastante en un libro y está sujeto por unos pasajes bastante literarios, bueno, que tienen su porqué, pero quiero decir que no es un reportaje al uso, ni mucho menos, no es un reportaje, es una película documental. Los de aquí no están dispuestos a hacer el trabajo tan duro que hacemos los inmigrantes, pero se olvidan de que nosotros también queremos un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos. Y el compromiso social que tienes en la mayor parte de tus trabajos, ahora con este boom que hablas del audiovisual, ¿es más fácil de llevar a cabo el tener plataformas, en tener televisiones? Porque tú has estrenado también en televisión. ¿Te lo hace más sencillo, más asequible o necesariamente? No sé si este documental que hicisteis hubiera tenido su cabida en grandes salas, si no es porque lo puedes poner en televisión o en otras plataformas. Es una buena pregunta, la verdad. No sé si en estos términos me lo había planteado. A ver, yo creo que Porque, a ver, entiendo que la máxima de todo esto, además de hacer un producto creativo que a ti te guste y que esté bien, es que el mensaje cale, ¿no? Que lo vea gente, claro, sí, que el Claro, mensaje que cale, se y vea, eso ¿no? porque lo vea cuanta más gente mejor, evidentemente. El tema es que o sea, yo por un lado creo que sí que es verdad que no solo estamos ante un boom, y quiero pensar que es un boom y no una burbuja de producción audiovisual. Creo que dentro de esa burbuja lo social ha encontrado su hueco, tanto a nivel, no me gusta esta palabra, pero tanto a nivel mercantil comercial como a nivel de salas, de circuitos, de festivales. Quien quiere ver cine social, quien quiere ver cine documental, tiene sus circuitos, sus salas, sus cosas. En las ciudades grandes hablo también. Eso hay que ponerlo de relieve, que fuera de las grandes capitales todo cuesta mucho más. Entonces, eso, yo creo que sí que es más fácil, y también creo que ciertos procesos y ciertas cosas que han pasado aquí en España en los últimos años han abierto más el campo de lo social y de lo que es, sobre todo del documental o del audiovisual de denuncia, pues a raíz del 15M, por ejemplo, pienso, a raíz de otros procesos similares, sí que es verdad que, bueno, hay productores que antes no invertían dinero en este tipo de contenidos y ahora sí que lo hacen. Pero yo, por ejemplo, vengo de un audiovisual precario y autogestionado y autosostenido, y siempre, sobre todo pues los años que llevo más en serio en esto, que son 15 o así, en los últimos 15 años, siempre hemos encontrado una sala que te lo pone fácil, que no te cobra por el alquiler de la sala y que vais a lo mejor a porcentaje y nadie arriesga, bueno, ellos arriesgan y tú no, etcétera, etcétera. En ese sentido, por ejemplo, estar en el catálogo de Filmin a Clara y a mí, que somos los que ostentamos los derechos del Costa de África, no nos supuso no sé si interesan estos detalles, pero bueno, quiero decir, no te pagan por el documental, te dan un porcentaje de lo que ellos perciben por el visionado en base a unos cálculos y tales. Me imagino que es como funcionan todas, hasta donde sé, incluso cómo funciona Spotify o cómo funciona cualquier otra plataforma, ¿no? Claro, si tienes el famoso revenue and share, ¿no? Exacto, Tal sí. cual, el famoso revenue and share, que tiene que ver con la cantidad de vistas, la cantidad de reproducciones, y en función de eso, pues así
operen las distintas plataformas, ¿no? Entonces, Exacto. y supongo que ahí en Filmin pues no es la excepción, ¿no? Sí, pero lo que quería decir sobre todo es que nosotras que no tenemos una cantidad de reproducciones, tenemos un goteo continuo desde que lo estrenamos hace más de 1 año y medio y está muy bien y estamos muy contentos, pero lo que nos da es una visibilidad muy importante, un sitio de referencia, un lugar donde encontrarnos, porque ¿para qué nos vamos a engañar? Mola estar en Filmin, yo estoy muy contento, que es una plataforma que me merece muchísimo respeto y la elegimos porque sabíamos que era la única en la que podíamos encontrarnos más o menos a gusto y probablemente la única que tuviera cierto interés por un producto de estas características. Entonces, yo sí creo que es un buen momento, pero claro, el cuello de botella que hay para llegar al público es enorme, porque es que la oferta que hay audiovisualmente hablando ahora mismo es que es ingente, es que es una barbaridad. O sea, yo creo que quiero pensar que es algo positivo, pero que no responde, creo, a una demanda. O sea, de todo el mundo que conozco, una de las frases más repetidas es esa de y ya habéis visto, y es como, no, pero es que no, mis días no tienen más horas que los tuyos, no lo he Claro, visto. no hay manera. Sí. No, está muy bien. O sea, cuando nosotros estudiábamos, vamos, ni en nuestras fantasías más Nada, locas es hubiéramos imposible. pensado en Sí. algo No, así. nunca, claro. Nunca, jamás. No. Yo recuerdo una anécdota para conseguir, y creo que este es el sitio para contar este tipo de cosas, si no ya lo editaréis, pero para conseguir en el año, agárrense a sus sillas, 96 o 95 creo que fue, para conseguir las 2 primeras películas de Martin Scorsese, me tuve que ir a un puesto de libreros que hay en Madrid, en la Cuesta Moyano, y había un tipo que tenía un catálogo impreso en papel, evidentemente, y tú ibas y le decías, quiero estas 2 películas, y él te pasaba un VHS con esas 2 películas en versión original, y eso era la leche. Claro, Y claro. pagando lo que era dinero en aquel momento, quiero decir. Sí, a un costo alto, Sí, ¿eh? sí, pero Sí. y ahora de repente me quiero preparar una clase, quiero enseñar un clip de una peli y San Google lo encuentra rápido, o sea que... Beto, pregunta. Vamos con el tema de la formación y las clases, que eso ya tú controlas más que yo. Hombre, sí, a ver, cuando uno se dedica a hacer más un cine social, un cine más de compromiso social o menos comercial, ¿no? Decirlo en estos términos, pues evidentemente no es un cine que llene salas de cine, que el dinero esté ahí borboteando, ¿no? Por todos lados o que esté pululando por todos lados. Entonces, también creo que una forma de activismo también se desarrolla en gran medida desde las aulas, desde la formación. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ello? ¿Cómo has visto incluso las distintas generaciones con las que te ha tocado compartir aula? ¿Cuál ha sido? Te lo pregunto porque en lo personal también he visto un cambio generacional importante de las primeras personas con quienes compartía aula y al cabo de los años pues he visto un cambio generacional muy bruto, ¿no? Yo lo digo con esta palabra porque me ha parecido impresionante las primeras personas que fueron mis alumnas, a estos últimos recientes, hay una brecha, ¿no? Pero ¿cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Y obviamente, pues la parte de la formación, ¿qué representa en tu vida, ¿no? Mira, yo cuando... Aprovecho que está Javi aquí, porque yo cuando salí de la universidad, compartimos 2 años, en realidad Javi ha dicho 1 porque el segundo Sí, yo estaba trabajando en una productora en Madrid y andaba menos por la universidad. Yo hice 2 años de la carrera en Segovia y 2 en Barcelona, y yo salí muy desencantado de la enseñanza universitaria. Ya entraba predispuesto a salir desencantado porque yo siempre había querido pues, estudiar en una escuela de cine, para que me voy a engañar, ¿no? Y no me lo podía permitir. Y bueno, pues comunicación audiovisual
era la salida única o la más práctica. Claro. Entonces, yo siempre, no me gusta decir o decir con vehemencia que soy autodidacta, pero en mi formación técnica sí me considero bastante autodidacta. Y empecé a montar cursos pensando en el tipo de formación complementaria que a mí me hubiera gustado tener. Es decir, fue mucho tiempo después de dejar la universidad, ya estando en Barcelona, que alguien me propuso, tú te deberías montar un curso corto de cine documental. Y claro, yo había hecho 2 documentales, uno realmente, pero vamos a poner 2. Y claro, tampoco me parecía lógico que una persona que había hecho 2 documentales, o 1 y medio, por decirlo así, fuera sentando cátedra y dando clases. Entonces monté un curso realista, con lo que yo sabía, con lo que yo había aprendido y sobre todo con lo que a mí me hubiera gustado que me enseñaran. La primera experiencia fue muy bonita porque fue en un espacio, digamos, de comunicación social, una escuela en la que pues, se enseñaban otros valores, desde la militancia, etcétera, etcétera. Yo ahí me encontraba muy a gusto, crecimos muy rápido como escuela, funcionó muy bien y no sé si hicimos, pues llegué a hacer 4 años seguidos de formación en diferentes formatos, pero todo en torno a la no ficción. Al principio, en este caso estamos hablando de clases para adultos. Bueno, para adultos, cualquiera que se quisiera apuntar, pero lo que os quiero decir es que en la misma clase teníamos personas de 19, 20 años que estaban en la universidad o habían acabado un grado superior y personas de 40, 50, incluso alguno de 60 años casi jubilado o incluso ya jubilado, que querían reciclarse, que les parecía interesante, que no que tenían un interés laboral en ello, pero sí que les gustaba el tema. Entonces, con ese ecosistema tan variado, pues bueno, tampoco había que hacer unas clases pues un poco a gusto de todo el mundo e intentar darle a cada uno lo que necesitaba. Pero mira, el documental que ha comentado antes Javi, de Temps de Canvies, al principio, este documental que estrenamos en 2015, esto lo sacamos al finalizar un curso de cine documental. Uno de los alumnos se dirigió a mí y me dijo, oye Pablo, aquí yo creo que hay un tema muy interesante, están a punto de desalojar este centro social en Barcelona, tal, cual, no sé qué. Empezamos a hacer el seguimiento, lo desalojaron prácticamente cuando habíamos empezado y fuimos a remolque de los acontecimientos, como pasa tantas veces en la no ficción, y resultó un documental muy potente que tuvo mucho recorrido y lo hicimos entre 5 personas, 4 exalumnos y exalumnas de este curso y yo como coordinador y ellos como correalizadores y tal. Y yo es una de las experiencias más chulas que he vivido porque de una cosa, de un germen de una idea, como hay tantas en este tipo de sitios, salió una cosa muy bien parida, muy nada pretenciosa, pero muy ajustada a la realidad y en la que todo el mundo yo creo que se involucró y se sintió partícipe y además conseguimos, con una distribución alternativa que montamos prácticamente también entre nosotras, conseguimos, creo recordar, tengo las cifras por ahí, pero casi 1000 espectadores. O sea, llegamos a hacer proyecciones públicas con 200 personas y todo hecho con nuestras manitas. Es decir, y al final tuvimos la suerte de que, una vez más, fuimos los primeros que reflexionamos audiovisualmente sobre este tema y eso, digamos, sació las ganas que podría tener el público potencial. Entonces, de hecho, luego cuando el documental acabó llegando a la tele, porque este también acabó en la tele pública catalana, lo vio muy poca gente y pensamos que es porque ya había tenido todo, había terminado su recorrido en su ciclo y en su ambiente natural, que eran esas proyecciones públicas con debates y tal, y no a lo mejor ponerlo en la televisión. Antes de ir a la parte que verdaderamente a Beto y a mí nos gusta, que es la del salseo, la de las risas y demás, yo sí que quería preguntarte, Pablo, porque yo le recuerdo a Pablo siempre con una cámara en la mano y además me consta, porque me ha enseñado algunos de sus trabajos, que ha recorrido buena parte de Europa haciendo fotografías, en sitios además socialmente fastidiados, en posguerra. Yo creo que sé que la zona de los Balcanes te gusta especialmente. Háblame un poco de esa faceta tuya de fotografía, que está muy asociado lógicamente al mundo audiovisual, al mundo documental, pero cuéntame un poco qué es lo que te fascina de eso, de hacer fotos. Pues mira, me
Me has tocado la fibra porque a mí la fotografía me la enseñó mi padre. Ajá. Y que murió hace ya unos años. Y bueno, supongo que el primer vínculo que yo recuerdo, o sea, el primer recuerdo que yo tengo de la fotografía es la cámara de mi padre haciendo fotos y mi padre llegaba, revelaba en casa y hacía sus cosas, tenía ampliadora y jugaba y tal. Él no se dedicaba profesionalmente a esto, pero era un hobby que él ejerció toda su vida. Y entonces yo creo que es evidente que me viene de ahí. Em, con el salto al digital, como tantas otras personas, yo disfrutaba mucho del proceso analógico, pero claro, con el salto al digital realmente yo sentí que aprendía de nuevo a hacer fotografía. Es verdad que, pues eso, me mola mucho pasar por el analógico para entender un montón de cosas, está muy bien, pero el hecho de tener una herramienta como, mira, como esta que tengo aquí, el público no la verá, pero la tengo aquí al ladito, te facilita el aprendizaje a unas velocidades. Yo en el primer año con cámara digital crecí como fotógrafo una burrada y a mí siempre me ha gustado viajar y de hecho cuando tú y yo nos conocimos viajaba mucho más que ahora, que no me quejo, pero la verdad que sí que lo echo de menos. Y andaba, pues eso, también muy precario con la mochila, la cámara y poco más. Y porque no tenía pasta, pero también es una manera de viajar diferente y conoces los sitios de otra manera, ¿no? He estado mucho por los Balcanes, por la ex Yugoslavia. Me enamoré de aquella tierra en 2003 o así, creo que fue, y he ido volviendo con regularidad durante una época prácticamente todos los años y de hecho creo que si me habéis traído hoy aquí es porque estuve becado por el Ministerio de Cultura croata, creo que soy el primer invitado vuestro becado por el Ministerio de Cultura croata. Probablemente no el último, porque esto tiene mucho recorrido. Pero empecé a dar clases de croata en Madrid y claro, como prácticamente éramos 5 personas en toda España las que estudiábamos croata, el Ministerio de Cultura dijo, ¿quién quiere una beca? Y yo dije, pues yo, y me la dieron. Suena broma, pero sí que fue bastante así. Entonces, estuve 6 meses en Zagreb, acabé de perfeccionar mis conocimientos del idioma y que ahora ya hoy casi los he perdido porque esto si no se practica ya sabéis cómo va. Claro. Pero bueno, estuve el año pasado y no, donde hubo siempre queda y todavía me defiendo. Cada uno en su enfermedad. Pablo va a Zagreb a hacer fotos y yo iría al Museo de Petrovic. Pues esas son cosas así. Exacto, Yo iría al sí, baloncesto claro, y él hace claro. fotos. Haces una foto con la camiseta de la yugoplástica, si llama. Exactamente. Pero eso. Entonces, sí, en aquella época, pues estuve, pues eso, Croacia, en Serbia, Montenegro, Kosovo en Bosnia, por ejemplo, cuando la primera vez que estuve hacía 7 años, 8 que había acabado la guerra. En Kosovo creo que hacía menos cuando estuve y son sitios que no diré esto de yo recomiendo a todo el mundo que vaya o todos deberíamos ir porque eso es muy personal, pero sí que es verdad que el pasar tiempo, no ir de turista, el pasar tiempo allí te ayuda a entender, a ponerte en los zapatos de la gente que vive allí, a entender la complejidad de los conflictos de otra manera, a no ser tan vehemente, a no hacer bandos con tanta alegría, ¿no? Estas cosas que hacemos con los amigos o en redes sociales que por desgracia hacen tanto daño, ¿no? Que es etiquetar a la gente según lo que hemos oído o lo que nos interesa haber oído. Pero bueno. Y entonces, siguiendo con el tema de la fotografía, estuve también en la India haciendo fotos. En América Latina, por desgracia, no he podido viajar mucho, pero he estado en Colombia y en Ecuador. En Cuba también estuve. Bueno, para mí la foto es... O sea, a mí me encanta hacer audiovisual, pero para mí la fotografía es la madre de todo, es la esencia. Supongo que habrá quien se vaya más atrás y diga que todo está en la pintura y de aquí nos vamos a las cuevas de Altamira, pero en cualquier caso, para mí, a nivel compositivo,
mirada, de todo, creo que lo que tiene la foto no lo tiene el audiovisual. El vídeo te distrae, hay muchas cosas que te distraen. La foto te obliga a concentrarte, a fijarte y a esperar, que esa es una cosa preciosa que estamos perdiendo, ¿no? Claro, claro, claro. Sin duda, la parte de, pues lo que te permite ver en los viajes te va marcando. Y hacia lo bueno y hacia lo malo, y la parte de entender también que hay otras realidades que son muy distintas a las nuestras, también te hacen un shock, ¿no? Te generan un shock a nivel de conciencia, a nivel de entender que estas realidades están ahí, que hay pues una cantidad de personas que también es necesaria su participación en las pantallas, ¿no? El cine y la parte de la foto, con esta parte de compromiso social, ¿cómo lo ves hoy en día tú? ¿Cómo lo vives? Mira, Godard, del que no soy especialmente fan, pero murió hace relativamente poco y Sí, sí. salieron varios obituarios suyos y se hablaba mucho pues eso, del gran intelectual, de la Nouvelle Vague y tal. Él decía que había un problema de representatividad en las pantallas, estamos hablando de los años 60, porque la mayoría social no se veía representada proporcionalmente, ¿no? Al peso que ocupaba en la vida real y el peso que ocupaba en las pantallas. Y es verdad que si miramos un poco la historia del cine, hasta esa época, pues sí que los personajes, primero que eran más caricaturescos o más de trazo grueso en algunos aspectos, ¿no? Pero en cualquier caso, eso, lo que se retrataba no era la vida real, precisamente. De alguna manera el cine se esperaba que evocara grandes sueños y grandes historias y no que se fijara tanto en el lado más cotidiano, menos limpio, menos bonito de la vida. Y eso es verdad que en esa época, pues a raíz de la Revolución Cultural y de todas las cosas que pasaron en los 60 y en los 70, da un poco un giro. Yo creo que hoy en día me siento mayor diciendo esta frase, pero creo que si bajáramos las revoluciones, el ritmo y la velocidad, conseguiríamos que las cosas no fueran tanto por picos, ¿no? Es como que yo tengo la sensación de que ya no solo en la actualidad, como decía antes al hablar del Código de la Fruta, sino que esta cosa tan fea que son las tendencias, ¿no? Tienen picos muy, 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 muy cortos, pero muy, muy altos. Y eso hace difícil distinguir el grano de la paja. Es decir, a mí me cuesta mucho responder a tu pregunta porque creo que vivimos una especie de marasmo, o yo lo percibo así, pues eso, de creación, de tal y cual, como para entender cuál es la tendencia o hacia dónde estamos yendo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, creo que, como te decía antes, vivimos un buen momento para cualquier persona que quiera contar una historia, audiovisualmente hablando. Creo que eso es innegable, pero bueno, pues eso, que la dictadura de la actualidad y los vaivenes a los que nos somete este siglo XXI tan agitado que tenemos mediáticamente hacen muy difícil identificar unas tendencias. Yo, como decía antes, por ejemplo, tengo muy claro qué tipo de directores o de directoras o de creadores o creadoras me interesan, me sorprendo y me dejo sorprender, pero por ejemplo, pues ahora me he quedado en blanco, no sé lo que te iba a decir, pero... Me viene bien. Sí, Me viene bien porque quiero un poco cerrar ya este tema de la seriedad. Yo quiero meterme con dos temas que yo sé que a Pablo uno le enerva, el otro le apasiona. ¿Por qué quieres que empecemos? ¿Por el que te enerva o por el que te apasiona, Pablo? Estoy a tu disposición absoluta, dame caña. Venga, voy a empezar por el que te enerva. Los Oscar. Te he leído además hace poco en redes sociales un post que decías que, bueno, estamos en el culmen de la falsedad. Yo particularmente he disfrutado los Oscars en según qué momentos de mi vida. Es verdad que ahora me importan más bien poco. No sé
ni siquiera, bueno, sí sé quién ha ganado los Oscars porque intento informarme para luego comentarlos en este programa porque Beto tampoco es muy fan de los Oscars. Yo quiero que me des tu versión o tu perspectiva o punto de vista en relación a unos premios de una industria que yo particularmente cada vez siento menos mía como apasionado del cine. ¿Tú cómo lo ves? Sí, o sea, yo creo que hay que poner las cosas en su contexto. Beto hace un momento hablaba de la necesidad o de la importancia de viajar para conocer otras realidades, otras culturas, que suena manido porque lo hemos oído muchas veces, pero es así. Las personas que votan es que lo miré anteayer, las personas que votan han votado este año para la ceremonia de los Oscars, para los premios de la Academia de Hollywood, no llegan a las 10.000. Ningún problema con eso, pero volvemos a lo de la representatividad. ¿A quién representa esta gente? ¿No? O sea, yo creo que el temazo es no tomarse demasiado en serio los premios en general. Yo empezaría por ahí, porque, claro, bueno, pues eso, ya sabemos cómo va, pues a partir durante determinadas edades eres invisible, no lo digo por mí, pero muchos actores y muchas actrices son invisibles a los premios y luego cuando ya les ven que van a camino de la tumba, dicho mal y pronto, les llueven el reconocimiento, etcétera, etcétera. Yo creo que los Oscars, citándome a mí mismo, que es horrible, tampoco saben muy bien a dónde van. Creo que van dando bandazos y creo que buscan un poco el momento, el hashtag, pues eso, la inmediatez, no sé. A mí personalmente, de las nominadas a este año, creo que solo había visto 2 o 3. He visto a la que ha ganado, Everything Everywhere y todo lo demás, y otras chicas del montón. Y vi el otro día y me sorprendió muy gratamente El Triángulo de la Tristeza. Que sí que ves, pero te digo lo mismo, iba con pocas expectativas y me gustó mucho. Y de los directores de Toda la vez y en todas partes, sí que había visto Swiss Army Man, que es otra película suya de hace unos años, con Daniel Radcliffe, que es una película también súper gamberra y muy divertida y que pasó sin pena ni gloria en la mayoría de sitios y de salas comerciales. Yo no entiendo muy bien por qué nominan como nominan y por qué premian como premian, pero como decías tú al principio, tampoco intento entenderlo. No le doy mayor importancia. Yo que soy, además de anti-industria o anti-Hollywood, soy scorsesista a tiempo completo. Yo siempre digo lo mismo. El año que Scorsese iba con uno de los nuestros, le dieron el Oscar a Mejor Director a Kevin Costner por Bailando con Lobos. Y yo no digo que Bailando con Lobos no sea una gran película, pero estamos hablando de Martin Scorsese, uno de los nuestros. Por favor, o sea... Es que a ver. No, pero si escúchame, se lo he dicho a Beto. Digo, va a ser imposible que no aparezca el nombre de Scorsese en el rato que estemos hablando. Y es que yo quería hablar de Scorsese, que era un poco el tema estrella que tenía yo y que me has destrozado por completo y ahora tiro yo los papeles y no me sirve. ¿Sabes? Entonces, yo lo que quiero es que hablábamos mucho, Pablo y yo, en la universidad sobre Scorsese y con otro amigo de entonces. Y a mí me maravillaba la devoción que sentía y siente, porque veo que siente también por Scorsese. Yo, cuando te preguntaba por los Oscars, te preguntaba precisamente por eso. Scorsese probablemente con sus 350.000 Oscars, que no tiene tantos como merecería, como bien has dicho. Pero es un tipo que ha ido con una evolución maravillosa. Y desde retratar como nadie el mundo de los gángsters hasta hacer una película de animación infantil y tal. ¿Qué tiene Scorsese que hace que emocionalmente represente tanto para ti y para tanta gente? Claro, yo creo por un lado que pertenece a esa generación absolutamente maravillosa. Yo soy nacido en el 79. Yo me crié viendo cine en los 80. Entonces,
Para la gente más joven que nos esté escuchando y que igual no lo sabe, y si no lo sabe ya se lo explicamos ahora en un momento, en los 70 hubo una generación que removió Hollywood como no lo habían hecho nunca nadie antes, y que hoy forman parte del establishment y de la industria, y que son el señor Spielberg, el señor Lucas, Scorsese, Coppola, etcétera, etcétera, pero que en aquel momento eran jóvenes lampiños y que con 22 años se tiraban a hacer una película. Yo creo que a Scorsese lo que le pasa es que se ha mantenido, ha sido capaz con sus altibajos y sus historias, como todo el mundo, además un hombre con una vida y unos problemas sentimentales y con las drogas bastante complicados, ha sabido nadar con un pie en la industria y otro fuera, ha tenido ahí pues eso, sus escarceos, ha hecho sus cositas más intimistas, ha hecho sus cositas más comerciales, pero el tipo más o menos se ha sabido mantener. Así como, por ejemplo, Coppola tiene una filmografía brutal y apabullante, pero está haciendo ahora un proyecto de estos megalómanos que parece que va a ser su último proyecto si consigue acabarlo, pero desde 2007 creo que o así que no dirige una peli y salvo Spielberg, Brian De Palma tampoco mantuvo una producción tan sostenida en el tiempo, etcétera, etcétera. Y luego hay una cosa de Scorsese que la tienen también todos los demás. Spielberg probablemente sea el que más la tenga, bajo mi punto de vista, que es que tú ves una secuencia de una peli de Scorsese y sabes que es la peli de Scorsese. Como lo tiene Spielberg, como lo tiene Tarantino, como lo tiene De Palma, como lo tiene tantísima gente que tiene un sello propio. Y tú ves 3 movimientos de cámara, 2 cortes de montaje y dices, es de este tío, es que es suya. Y, Claro. Sigue. Yo creo que es un poco, no me gusta hablar de fenómeno fan, pero es pues como AC/DC, yo qué sé, o AC/DC, quiero decir, todas las canciones de AC/DC son iguales, pero te oyes 3 acordes, entra la batería y sabes qué grupo estás oyendo. Eso, claro, pues si no te gustan es horrible y si te gustan es maravilloso. Y una cosa que te voy a preguntar ya, ahora le dejo a Beto que tiene también cosas que preguntarte, pero una cosa, lo mío tiene cura, quiero decir, con alguien que ha dirigido La Edad de la Inocencia, uno de los nuestros Casino Gangsters de Nueva York, que su película favorita sea Joque Noche, mi película favorita sea Joque Noche de Scorsese, ¿lo mío tiene solución o no? Lo mío tiene solución, pero además yo creo que, no voy ahora a enmendarle la plana a nadie, pero yo creo que si Joque Noche en castellano no se llamara Joque Noche, merecería mucho más respeto. Esto empezando por ahí. No sé en México cómo se la conoce, si la conoce por su título original. Es que es más como por el título original. Claro. Estoy tratando de acordarme. After Hours. Sí, es After Hours, pero no recuerdo si en México le pusieron, seguramente también le pusieron algún nombre estilo como el de España, Joque Noche, pero de momento la recuerdo siempre como me parece una After película Hours. Redondísima, con una dirección de actores fabuloso, con unas situaciones súper cómicas y súper entretenidas, pero yo reconozco y también me gusta muchísimo uno de los nuestros que me parece una película maravillosa, Casino, que me parece fabulosa y la mayor parte de ellas. Incluso el irlandés, que Beto dice que le cuesta terminarla, pero que es verdad que tiene sus cositas también, pero... Hombre, pero no sé, yo me gusta, pero... A mí personalmente me costaría elegir, creo que me quedaría con Toro Salvaje por un tema de nostalgia. Antes me preguntabas que por qué Scorsese. Yo creo que fue en el año... Joder, qué batallita soy. En el año 93, es que además me quedo con los años, es bueno, que fui a ver El Cabo del Miedo. Con muy poco tiempo de diferencia fui a ver El Cabo del Miedo, el remake que hizo Scorsese, y el Drácula de Bram Stoker. Yo tenía 14 años y yo recuerdo que en aquel momento fue la primera vez en la que tuve conciencia de lo que suponía el trabajo de un director en una película. Es decir, vale, es que esto es bueno porque lo han hecho así y este tío hace siempre este tipo de cosas. Y empecé a entender lo que era la narrativa audiovisual, etcétera, etcétera. Y a mí me fascinaba porque veía cosas que no había visto antes o al menos no las identificaba y me parecía como muy osado ciertas cosas que a mí me parecían muy exageradas. Pero volviendo a lo de altos y bajos, a mí, por ejemplo, un tío que con
70 y tantos años, dirige El Lobo de Wall Street, que es, Sí. que es Sí, una sí, sí, especie de sí, montaña rusa, es una locura de película, no te deja respirar. claro. A mí me fascina y tiene un sentido del humor y mola, porque además El Lobo de Wall Street, que la dirige un tío experto en películas de gángsters, pues ahí tienes el mensaje. Quiero decir, es una declaración de Sí. intenciones que hable de Wall Street prácticamente con las mismas herramientas audiovisuales con que hablaba de la Cosa Nostra, ¿no? Entonces, o de la... Claro. Fíjate que si alguien quisiera iniciarse en el mundo de Scorsese, ¿por dónde le recomendarías que empezara? Si fuera alguien muy joven, tiraría por ahí, por El Lobo de Wall Street, probablemente. Porque yo me imagino, mi chica no ha visto un Taxi Driver, cosa que nos supone un punto de inflexión en nuestra relación. Ahí, y nunca Un encuentro, conflicto de pareja, serio. pero nunca encuentro el momento de ponérsela porque soy consciente de que a mí me gusta mucho, de que me la sé de memoria, de que tal y que igual, pero entiendo que puede ser una película difícil de ver con la mirada actual y tal. Yo además soy de los de que hay pelis para ver en el cine y pelis para ver en casa. Sí. Claro. Entonces, pero sí, yo creo que uno de los nuestros a mí me parece bastante divertida. Es terrible las cosas que cuenta, pero tiene mucho sentido del humor. También me parecería una película fácil de ver de él. Me alejaría seguro de Silencio, me alejaría seguro de Kundun, que Sí. se dice poco, Sí. se dice poco. Yo recuerdo, me gustaría volver a verla, pero no he reunido valor tampoco. Quiero mucho a Scorsese y ensalzo sus virtudes y escondo sus defectos. Pero Kundun la recuerdo especialmente, Brasas. Sí. Y la edad de la inocencia tengo pendiente volver a verla, por ejemplo, pero al ser una peli de época no sería lo que recomendaría. Yo creo que podríamos hacer un Lobo de Wall Street, uno de los nuestros. Tiene documentales musicales muy buenos. Sí, uno con los Rolling Stones. Los Rolling Stones, ese lo he visto yo. De Bob Sí, Dylan sí. ha hecho varios, hizo uno de George Harrison, otro Sí. de... Y él se estrenó como montador como un documental sobre el Festival de Woodstock. Lo editó él, no lo realizó, pero fue uno de los montadores y es una pieza audiovisual chulísima. Entonces, eso, yo sobre todo, ahora ya lo que quiero de Scorsese es que dure para acabar su próxima peli y que se Un poco jubile por más. lo alto. Es un poco lo que pasa con Ridley Scott también, que el hombre no hace más que sacar películas y películas y películas y dice, ¿cuántos años tiene este hombre, no? Clint Eastwood claro. también, que dice, bueno, este señor algún día tendrá que morirse, ¿no? Pero bueno. Pues yo creo que no saben parar. Yo creo que No saben. No. Yo pienso, yo creo que sabría. Supongo que no sé. No sé si es el peso del legado que vayas a dejar. Sobre todo porque cuanto más, le pasa un poco a Woody Allen también, cuanto más Woody cargas Allen nunca para. tu trayectoria, más posibilidades hay que te pegues un truño como todo el mundo tiene. Es que hasta Scorsese tiene truños, ¿por qué no? Reconocerlo. Claro. Sí, te dejo Y que incluso siendo Scorsese, algo que es importante también que compartamos es que siendo esta figura tan relevante para el cine universal, hay que ponerlo en una dimensión grande como es él, a pesar de que es pequeñito, pero hoy en día, leía hace tiempo una entrevista, le sigue costando trabajo conseguir los fondos para hacer sus películas. Sí. O sea, de ese tamaño. Estamos hablando que, por ejemplo, la del Irlandés la estrena con la plataforma de streaming de Netflix, hacen un estreno gigantesco y demás, y el señor dice que no tiene dinero para hacer su siguiente película. O sea, que le cuesta trabajo conseguir los fondos. O sea, ahí hay un tema, ¿no? El legado versus la actividad en tiempo real versus alguien como Spielberg o Ridley Scott, en fin. Sí, yo creo que en Estados Unidos, llegado un momento, o te conviertes en productor o vas a ser autor toda tu vida y eso te coloca en otra fila, por decirlo, en la fila más lenta. Porque sí que es verdad que yo creo que Woody Allen es una comparación muy válida en el sentido de que es un tipo que ha querido hacer siempre lo que le ha dado la gana y también ha mantenido una especie de autoexigencia
iba a decir absurda, pero él sabrá, de estrenar una peli al año prácticamente, que también es una exigencia muy alta, pero sí, te da, como dice Beto, dices, pero si esta gente tiene problemas para encontrar financiación, que yo cómo voy a poder Claro. sacar algo adelante, ¿no? Claro, ¿qué me espera a mí, no? Sí. No, pero tú pregúntate, el 80% de las personas que van al cine ahora, tú les hablas de Annie Hall y no saben quién es Annie Hall. Y Annie Hall es para mí una de las mejores películas que he visto en mi vida, vamos. O sea, y hablamos de un señor que es Woody Allen, que a lo mejor de puertas para fuera de su casa es un ser impresentable, pero cuando se pone detrás de una cámara, para mí es un genio y un maestro y todo el mundo quiere trabajar con él. Entonces, pero tú hablas con un chaval de 20, 25 años y que es el que a lo mejor quiere ver las películas de Marvel ahora, que son las que vende todo el mundo y no le interesa lo más mínimo lo que le pueda contar Woody Allen, ni Martin Scorsese, ni Spielberg, ni Ridley Scott. ¿Vale? Entonces, bueno, Ridley Scott a lo mejor sí, porque te mete Gladiadores y te mete demás, te da un toque más popular con aliens y historias, y entonces a lo mejor sí, pero Woody Allen, por ejemplo, ya yo creo que se ha rendido el hombre. Yo no sé si va a estrenar más, por ejemplo. Yo supongo que... Bueno, está muy cancelado también, ¿no? También Sí. la cultura de la cancelación a Claro. Woody Allen le ha pegado, pero hasta por debajo de la lengua. Ujú. Sí, Entonces, sí. Ujú. Pero en el caso de... Ay, ahora se me ha ido santo al cielo de lo que te iba a decir. Yo un día en una clase de narrativa audiovisual, ya me he acordado, en un día en una clase de narrativa audiovisual hace 3, 4 años, con chavales de 16, 15 años, esto engancha también con una cosa que ha comentado Beto antes. Yo cuando doy narrativa audiovisual intento huir del plano de secuencia de Set de Mal, intento huir de Alfred Hitchcock con chavales de 16 años que son otros referentes. Si acaso tienen referentes cinematográficos, no van a ser esos. Claro. Y para hacerlo más atractivo, pues busco películas que considero que les pueden enganchar más. Spoiler, sale mal. Puse el Club de la Lucha y después dije, vamos a ver un trozo largo porque me interesaba mucho ver el arranque y todo el primer acto y tal. No sé si 20 minutos vimos o puede que llegara a media hora. Joder, profe, ¿qué os ha parecido? Está bien, no está mal, profe, pero es muy lenta. Claro, si el Club de la Lucha Claro, ¿Te les parece parece lenta? lenta. es una película que te parece lenta, es una película en la que no paran de pasar cosas. Es verdad, viéndola intentando ponerte en los ojos de ese chaval, es verdad que a lo mejor el tempo a nivel de montaje y de otras cosas es más clásico, pero eso yo les ponía el Club de la Lucha, les ponía Trainspotting, como me dijo uno, profe, a mí las películas antiguas no me gustan, te muerdo la nuez. ¿Cómo que las películas Claro. antiguas me estás llamando viejo? Pero entonces te das cuenta de que tú tienes 44 años, de que ellos Claro. tienen 20, de que nacieron en el Fíjate, año... hablando de eso precisamente, recuerdo que la primera vez, no sé si estabas tú ya con nosotros o te habías cambiado de universidad, el profesor Gorostidi que teníamos en la Universidad SEC nos puso un plano secuencia de Le llaman Body. Y dices, voy a poner un plano secuencia y todos pensábamos en Sedemal, allí todos que no estaba tal, Sedemal, no sé qué, tal. Y nos puso un plano secuencia de Le llaman Body, la película de Patrick Swayze, Keanu Reeves, que dices, pues que vaya mierda de película me va a poner este tío, vamos a perder 1 hora para ver esto. Y era un plano secuencia brutal. Y se me quedó marcado ahí en el ese. Y al hilo de lo que decías, es que hay veces que hay que encontrar la manera de hacer ver al estudiante que tiene 20, 22, 23 años la técnica cinematográfica adaptada lo más próxima a la cultura audiovisual que él tiene. Y por eso me he acordado justo de esto. También vimos en su momento Blade Runner en clase con el profesor Manuel Sesma, que sé que además todavía tratas con él, Pablo. Bueno, bueno, ahí está. Son cosas que yo creo que yo como profesor frustrado que no he terminado de dar clase nunca, creo que intentaría buscar, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, además, a mí hay una cosa que me gusta mucho hacer en clase para intentar hacerles entender el potencial de la narrativa audiovisual, que es mostrar el principio, la secuencia de inicio de una peli, hacer posible de una secuencia de inicio que no tenga mucho diálogo y paro y les digo, vale, ¿qué sabemos de los personajes? ¿Qué hemos visto? Claro. ¿Cuánta información nos han dado de manera no explícita, sino con lo que hemos visto y cuánto hemos supuesto y qué pensamos que va a pasar ahora? Y ahí es cuando te das cuenta eso de cómo la cabeza, la mente, ¿no? llena
todos esos espacios que el buen realizador o la buena realizadora deja para que el espectador plante una semillita y diga, vale, por aquí esto puede ser esto, tal. Y es todo muy automático y no hace falta verbalizarlo ni racionalizarlo, pero es muy bonito. A mí me parece precioso las expectativas que te abre el empezar a ver una peli. Por desgracia a veces se ven frustradas, ¿no? Pero eso es que puede pasar de todo y eso es maravilloso. Claro. Bueno, pues lamentablemente tenemos que terminar, no vamos a estarnos aquí toda la vida que podríamos, ¿verdad? Beto, ¿alguna pregunta más para Pablo o cerramos ya con el nombramiento? Bueno, pues a ver, importante, ¿dónde pueden ver tus trabajos? Ya sabemos que el Cos de la Fruta está en Filmin. ¿Hay algún otro que se pueda ver, que esté accesible por ahí, que esté en línea, gratis o hay que pagar o algo? ¿Alguno que recomiendes? Gracias. No me cuesta hacer la promoción, o sea que me gusta mucho que me lo pongas tan a huevo. Sí, tanto Flores para Pedro como Temps de Canvies están online porque se emitieron en la televisión pública catalana y aparte nos dejaron subirlos a otras plataformas. Son fáciles de encontrar si googlean mi nombre. Y Pablo Rogero, que por cierto me cuesta mucho y os lo agradezco que pronuncien bien mi apellido, que es bastante sencillo, pero me lo italianizan, me lo catalanizan, Claro. le ponen una U y así de todo. Es que yo te conozco. Claro, no voy a decir claro. cómo te llamábamos en la universidad, pero su origen madrileño le delata, pero quiero decirte que yo sabía que era Pablo Rogero. Claramente. Claro. Pues eso, son relativamente fáciles de encontrar. Estoy intentando formar relanzar una página web para aglutinarlo todo, pero bueno, de tantas otras cosas pendientes. Se me han venido a la cabeza un montón de recuerdos que tengo con Pablo, como que fue la primera persona que me habló de Roberto Dinero. Que yo soy fan de Robert De Niro, pero este señor se está convirtiendo en Roberto Dinero hace 20 años, ahora sí que es Roberto Dinero de verdad. Pero de verdad. Ya apuntaba maneras hace un montón de tiempo. Yo tenía un póster con la cara enorme de Robert De Niro en Toro Salvaje, recibiendo un puñetazo. Y cuando le veo hacer según qué cosas, intento sujetarme la úlcera porque me da mucha penita, porque creo que es un tío que sigue valiendo. Es un gran actor, es un monstruo, sin duda. Tenemos que ver el final del Irlandés y volvemos otra vez, la burra al trigo, pero... No lo he visto, el Irlandés. Es un señor... No lo aguanta, Beto no lo ha podido terminar. No le he podido. Vaya. Pues, le voy a dar la oportunidad. Me comprometo públicamente aquí a volver a verlo. Y no aguanté los primeros 20 minutos. Seguramente, se lo decía a Javi antes de que entráramos al programa, seguramente estaba muy cansado ese día o algo, pero le voy a dar la oportunidad al Irlandés. Sí. Es una película que merece la pena. Quizás sea excesivamente larga como el 80% de las películas, que lo hemos hablado mucho, Pablo, en este podcast también, que a la mayor parte de las películas nos sobra metraje, la mayor parte de ellas. Yo no sé si porque quizá ahora es más barato hacer cine. No sé, Pablo, ¿tú cómo lo ves eso? Yo creo que el otro día hicieron un reportaje en el telediario de la 1 sobre este tema. Yo creo que coinciden varias cosas. Creo que sí que es más barato, se puede rodar más en general. A los actores esto les mata, a los directores les fascina y al resto de la gente le trae de cabeza. Y luego creo que hay una especie de... antes, seguro que vosotros también lo hacíais, la gente iba al cine una vez por semana, a veces más incluso, y ahora ir al cine se ha convertido en un acontecimiento, por así decirlo, en algo más excepcional y de alguna manera, por lo mismo que los conciertos son más largos, las películas intentan hacerlas más largas como para hacer esa experiencia más justificada o que el precio de la entrada esté como más... Como a la gente parece que le da cada vez más reparo pagar una entrada de cine, pues piensan, bueno, ya que pagan, que estén aquí un buen rato. Es una buena idea eso. Una buena idea, claro. Claro. Querido Pablo, quiero que sepas que formas parte ya de nuestro elenco de estrellas de Tónica Replicante y que como tal recibirás el título honorífico de replicante de honor de este magnánimo. Es una cosa que cuando ganes, te iba a decir un Oscar, pero como no quieres un Oscar, pues cuando ganes un premio de esos a los que te puedas llegar a presentar. Sí, pero que si nos lo dan, igual hasta vamos a buscarlo, que no pase nada.
A mí me costaría hacer eso que hizo Woody Allen cuando le dieron el Oscar por Annie Hall, precisamente, de decir, Sí. no, es que estos días toco el clarinete en Nueva York y ir a Los Ángeles no me va bien. La madre que Claro. lo parió. Yo ahí me sentí ofendido, porque yo como máximo fan dije, no, si no vas por ti, joder, ven por mí, macho, a recoger el eunuco de los cojones, ¿sabes? Pero bueno, en fin. Muy bien, pues replicante sí, de honor para Pablo Rogero. Muchísimas Sí, señor. gracias. Gracias. Un placer. Ha sido Me un lo paso placer. muy bien, de verdad. Tenía ciertos nervios al principio, pero me lo he pasado muy bien. Me ha encantado conocer a Beto y Hombre, vuestro programa, encantado. que os había escuchado por ahí y tal, pero veros en directo ha sido genial. Y volverte a ver, Javi, después de tantos años, un placer enorme. Un placer. Aquí Sí. la gente que nos hace el favor de escuchar no lo está viendo, pero yo se los estoy a manera de crónica relatando, de crónica radiofónica. Tanto Pablo como Javi están llorando, básicamente. No, pero ¿sabes qué ocurre? Que Es el Pablo momento coincidirá emotivo. conmigo. Es el momento. Es un momento. No, es un momento. Yo tengo muy buenos recuerdos de la facultad. A mí me dio mucho, yo se lo dije, a mí me dio mucha pena hasta yo me estoy poniendo a llorar. Ya cuando Pablo se marchó, a mí me dio mucha pena, porque yo con Pablo Claro. tenía mucha empatía, nos sentamos al lado, además, y hablábamos de muchas cosas, y a él le gustaba, él era muy contracultural en la época, y bueno, pues chocaba un poco conmigo en según qué cosas, pero luego me he acercado mucho a su trabajo y al cine que a él más le gustaba, ¿no? A mí, Claro. yo empecé a sentir mayor devoción de la que tenía con Scorsese gracias a él, porque mis conocimientos de cine yo pensé que eran vastos, pero eran mucho más limitados. Entonces, a mí gente como Pablo me aportaba mucho. A mí me dio mucha pena que se marchara. Y es verdad que la vida, pues oye, él se marchó a Cataluña, a mí que me fascina Barcelona, que intento ir cuando puedo, pues no hemos podido coincidir, pero bueno. Pero bueno, ya habrá el momento de coincidir, Sí, claro. seguramente. Seguro que sí. Beto, Pues, pensar solo una cosita. Tienes sí. que pensar, probablemente en aquella clase en la que estábamos Javi y yo, Sí. por muchas circunstancias, él y yo digamos que no estábamos predestinados a llevarnos bien o a llevarnos, porque es verdad que éramos muy diferentes en algunos aspectos, pero el cine, la música y conversaciones eternas de estas de estudiante, sí que es verdad que nos acercaron un montón. Claro. Yo reconozco que en aquel momento estaba deseando salir de Segovia, pero sí que me dio pena de toda la gente que dejé ahí. Sí, por supuesto. Siempre da pena dejar Segovia. Siempre. De hecho, tenemos un chat que está completamente muerto porque nadie habla, pero ahí seguimos todos, ¿sabes? Entonces, no. Pues un saludo a la gente de que ese salte chat. la chispa ahí en ese Hombre, grupo. de comenten clase. algo, si no se va a cerrar. Que Muy comenten bien, algo bueno, para pues decir eso. nos estamos alargando, pero nos la estamos pasando increíblemente bien. Muchísimas gracias, Pablo. Encantado también. Mi querido Javi, pues un placer, y a la gente que nos escucha en todas las plataformas, agradecerles de corazón. Siguen creciendo los saludos, los países, nos está escribiendo gente de diferentes latitudes, lo cual nos llena el corazón y el alma fílmica, y toda nuestra cinefilia crece y nos volvemos pues muy, muy, muy contentos Ahora a es que te casa está y llorando. demás. Ya estoy. Ahora eres tú el que está llorando. Ahora estoy yo el que se está liando acá con este tema, pero bueno, No pues nos gracias. no nos da tiempo a que Pablo diga algo en croata, que sé que lo está deseando Sí. para nuestro público de No nos podemos ir sin que nos digas algo en nuestro croata. público de allí. Pero Nos hoy sí. despediremos con un Doviđenja, que es hasta la vista, y con esto yo creo que cubrimos el cupo. Perfecto. Perfecto. Cuídate mucho, Pablo. Un Chao. abrazo enorme y muchas gracias. Semana que viene. Gracias. Venga, chao. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tónica Replicante.